En estos casos hacía una especie de bautismo, que era solo una aspersión de agua y varias purificaciones. Se bautizaban así también las mujeres entre los judíos, cosa que no he visto hacer con Juan ni con los discípulos de Jesús, que no bautizaron a las mujeres sino después de Pentecostés. En Cafarnaúm están ahora todos los futuros apóstoles, fuera de Mateo, como asimismo muchos discípulos parientes de Jesús, hombres y mujeres. María Elí, la hermana mayor de María, que ya tiene 70 años, está presente con su segundo marido, Obed, y que han venido sobre un asno cargado con regalos. Viven en Jaffa, pequeño lugarcito a una hora de Nazaret, donde había vivido Zebedeo y donde habían nacido sus hijos. Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 1. El centurión Cornelio. Jesús se encaminó desde Gabara hacia la posesión del capitán Zorobabel en Cafarnaúm. En este punto llegaron los dos leprosos que había curado antes en Cafarnaúm, para agradecerle. También el mayordomo, los de la casa de Zorobabel y el hijo estaban presentes. Ya se habían bautizado. Jesús enseñó y curó a varios enfermos. Al anochecer se dirigió al valle de Cafarnaúm, a casa de su madre, mientras los discípulos se dirigieron a las suyas. Las santas mujeres estaban aquí reunidas y hubo grande alegría. Rogó María con las otras mujeres a Jesús que fuera mañana al otro lado del lago, porque la comisión de los fariseos estaba muy irritada contra él. Jesús las tranquilizó, y María rogó por el siervo del centurión que estaba enfermo, diciendo que era un hombre bueno, y que aun siendo pagano, había edificado a los judíos una sinagoga por afecto a su religión. También le rogó que hiciera sanar a la hija enferma del jefe de la sinagoga, Jairo, que vivía en las cercanías de Cafarnaúm. Cuando Jesús a la mañana siguiente se dirigía con algunos discípulos a casa del centurión Cornelio, en la parte norte de la ladera de un monte frente a Cafarnaúm, le vinieron al encuentro los dos mensajeros judíos que Cornelio le había enviado con anterioridad. Estaba cerca de la casa de Pedro. Estos hombres rogaron a Jesús se compadeciese del siervo enfermo, puesto que Cornelio merecía ese favor, por ser amigo de los judíos, y les había edificado una sinagoga, y que lo tenía por honra el haberlo hecho. Como Jesús les dijese que estaba en camino para esa casa, enviaron estos hombres un mensaje a Cornelio, anunciándole que Jesús venía. Llegando delante de Cafarnaúm, tomó Jesús el camino a la derecha de la ciudad, a lo largo de los muros, y llegó a la choza de un leproso. Un tacho más allá estaban a la vista la casa de Cornelio. Cuando Cornelio supo que Jesús se acercaba a su casa, salió, y al divisarlo a la distancia, se hincó de rodillas, reputándose por indigno de presentarse en su presencia y aun de hablar con él, y envió a su siervo que le dijese: El centurión te hace decir, no soy digno de que vengas a mi casa. Di solo una palabra, y mi siervo será sano, puesto que yo, que soy un hombre sin importancia y bajo otro superior, digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuánto más fácil será que tú digas a tu siervo que sea sano, y será sano. Cuando oyó estas palabras de Cornelio, Jesús se dirigió a los circundantes y dijo: Os digo en verdad que no he encontrado entre los israelitas una fe semejante. Sabedlo. Muchos vendrán de oriente y de occidente, y estarán con Abraham, Isaac y Jacob en el cielo.
mientras que muchos israelitas, los hijos del reino de Dios, estarán en las tinieblas, donde será el clamor y el crujir de dientes. Vuelto luego al siervo, dijo: Vete, y se haga conforme a lo que has creído. El mensajero corrió hacia el centurión, el cual se inclinó profundamente dando gracias, y se apresuró a ir a su casa. Al llegar, ya le salía al encuentro el siervo curado, envuelto todavía en un manto y con la cabeza vendada. Este siervo no era de esta tierra, tenía un color amarillo oscuro. Jesús volvió enseguida a Cafarnaúm, y como pasase de nuevo junto a la choza del leproso, salió éste, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Jesús le dijo: Extiende tu mano. Y tocándosela le dijo: Sí, lo quiero, sé sano. De inmediato cayó la lepra del hombre y se sintió sano. Y Jesús le mandó que se mostrase a los sacerdotes para su reconocimiento, para que ofreciese su don y que no propelase lo acontecido. Este hombre se fue a los fariseos y sacerdotes para que constataran su curación. Estos se irritaron mucho y lo revisaron con mucha insistencia, pero tuvieron que declararlo sano y libre. Tuvieron con él un altercado, porque he visto que lo echaron malamente de su presencia. Jesús se dirigió a la calle principal que corría por el centro de la ciudad, a donde habían traído a una multitud de enfermos y endemoniados. Allí estuvo por espacio de 1 hora curando enfermos, colocados en torno de una fuente de agua donde había varias chozas. Luego se dirigió con varios discípulos fuera de la ciudad, hacia el barranco que miraba a Magdalum, no lejos de Damna, donde había un albergue. Allí le esperaban Maroni, la viuda de Naín, la pagana Lais de Naín y sus 2 hijas Sabia y Atalia, a quienes había librado del demonio cerca de Meros. Maroni, la viuda de Naín, venía a implorar de Jesús fuese a su casa, porque su hijo Marcial, de 12 años, estaba tan enfermo que creía encontrarlo muerto cuando volviese. Jesús le dijo que regresase tranquila a su casa, que iría, aunque no le dijo cuándo. Había traído regalos para los que se albergaban allí y volvió de inmediato con sus criados a su casa. Tenía unas 9 horas de camino. Era esta viuda rica y estimada por todos, porque era como la madre de todos los niños pobres de Naín. También Bartolomé había llegado trayendo a un hijito de su hermana viuda. El niño se llamaba José, y quizás lo traía para ser bautizado. Llegó también Tomás con el hijo de Aquías, Jefté, a quien Jesús había sanado en Gischala. He visto allí a Judas Iscariote. No estaba Aquías, el padre del niño Jefté. La mujer Lais y sus 2 hijas habían abrazado la religión judaica en Naín, y delante de los sacerdotes habían abjurado de errores paganos. En estos casos hacía una especie de bautismo, que era solo una aspersión de agua y varias purificaciones. Se bautizaban así también las mujeres entre los judíos, cosa que no he visto hacer con Juan ni con los discípulos de Jesús, que no bautizaron a las mujeres sino después de Pentecostés. En Cafarnaúm están ahora todos los futuros apóstoles, fuera de Mateo, como asimismo muchos discípulos parientes de Jesús, hombres y mujeres. María Elí, la hermana mayor de María, que ya tiene 70 años, está presente con su segundo marido, Obed, y que han venido sobre un asno cargado con regalos. Viven en Jaffa, pequeño lugarcito a 1 hora de Nazaret, donde había vivido Zebedeo y donde habían nacido sus hijos. Se alegró mucho de volver a ver a sus 3 hijos, discípulos del Bautista, Santiago, Sadoc y Eliaquim. Este Santiago era de la edad de Andrés, y es el mismo que con el discípulo Kefas. Nota: los exégetas confunden a este Kefas, discípulo de Jesús, con Pedro apóstol, amonestado según la opinión general por San Pablo. Véase Gálatas capítulo 11, versículo 14. Fin de la nota.
y otro Juan tuvo que intervenir en un asunto de circuncisión con el apóstol Pablo. Después de la muerte de Jesús, fue sacerdote. Fue uno de los más viejos y notables de los 70 discípulos de Jesús. Estuvo con Santiago en Mayor, en España, en la isla de Chipre y en las comarcas de los confines de la Judea. Pero no fue este, sino Santiago el Menor, hijo de Alfeo y de María Cleofás, el primer obispo de Jerusalén,